Hemos estado estudiando este desafiante libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cada vez que vamos introduciéndonos más en el libro, como será el día de hoy en el capítulo 8, vamos a ir viendo cada vez más pues muchas otras cosas que van surgiendo. Y al partir del capítulo 9, híjole, pues la cosa se pone más intensa. Y el capítulo 8 yo le puse por título que suenen las trompetas. Sí, que suenen las trompetas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que esa es la siguiente sección de 7 señales o 7 juicios sobre la tierra manifestados en el toque de una trompeta. Y las trompetas son muy importantes en la palabra de Dios. Para nosotros hoy en día tenemos alarmas, tenemos el celular que te suena a 5 de la mañana, pero en aquellos años que no había nada de eso, la manera eran trompetas. Por eso que suenen las trompetas. Pero vamos a orar. Señor, una vez más oramos que hoy este espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Cristo esté en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo, el espíritu de enseñanza esté en medio de nosotros y traiga luz a leer la palabra y que podamos disfrutar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Cuando entramos a Apocalipsis, de repente hay gente que lo aborda con miedo, con temor, que hay gente que aborda Apocalipsis con reservas. Hay quienes se bloquean y dicen, no entiendo, ¿sí? Y ya cuando dices no entiendo, pues ya te frustras y dices, pues yo mejor me voy a los Salmos, o mejor me quedo allá en Mateo y Marcos. Y todo es bueno, o sea, la palabra, dice un salmo, la suma de su palabra es verdad, porque es disfrutable toda, ¿sí? Si tú me preguntas a mí cuál es, Alan, el libro más complejo para leer, Job. Sí, ese es el más complejo. Hay partes del Levítico, hay partes de Ezequiel, pero para mí Job es así como que wow, ¿sí? La verdad, les voy a ser súper honesto, les voy a confesar un pecado. Siempre en mi lectura anual dejo a Job al final. Yo creo que le va a tener que pedir perdón cuando llegue al cielo, ¿verdad? Job, una disculpa, pero híjole, mano, es que se me hacía bien complejo. No te preocupes, Alan. Bueno, ya. Ya está. Ok, bueno. Y cuando entramos a Apocalipsis, no es la excepción. Debemos de abordarlo con un entendimiento de que fue escrito como un libro también para la iglesia en todas las edades que atraviesa. Nosotros estamos en una etapa de la iglesia. Es una etapa muy compleja porque tenemos demasiadas distracciones alrededor, tenemos demasiados distractores, demasiada carnalidad en la iglesia, demasiada apatía. O sea, es muy complejo. Tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que roban nuestra atención. Entre ellas el celular, el scrollear, entre ellas lo que vemos en la televisión, en las pantallas. Bueno, tantas distractores, nuestro mundo alrededor, hay muchas distracciones. Somos una generación demasiado ocupadas y no tenemos costumbre de tener vidas de meditación un poquito más, y aquí voy a sacar un término, un poquito más monásticas. Tú dirás, monástico, ¿cómo? No soy un monje, no se trata de eso. No, pero hay ciertos aspectos de meditar en la palabra, de deleitarnos en ella, que hemos perdido. Hoy en día te encuentras a mucha gente que asiste a la iglesia, pero no tienen vida devocional, no tienen vida meditacional, no han aprendido esa parte que Dios les ha otorgado de ser místicos. Místico no es una persona rara que ve demonios en todas partes y nubecitas y angelitos. No. Son personas que han aprendido a meditar en la presencia de Dios, a meditar en el carácter de Dios, a meditar en la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, es importante que al abordar entonces nosotros Apocalipsis podamos ser muy entendidos de todo lo que va pasando aquí. Y al entrar en el capítulo 8, capítulo 8 es cuando terminan los juicios que provienen de la apertura de los sellos, ¿sí? Y son reemplazados, o no que sean reemplazados, sino lo que sigue son los juicios de las trompetas. De hecho, el último de los sellos, el séptimo sello, da pie a los juicios de las trompetas. Y después continuarán los juicios de las copas, culminando con la destrucción de Babilonia
y el retorno de Cristo a la tierra. Nosotros lo cantamos, nosotros lo creemos. Desde los himnos antiguos, escritos en 1800 por los grandes teólogos que escribían himnos, hasta estos tiempos, hay un sentir y es un saber de que Cristo va a regresar por su iglesia y también va a regresar a establecer su reino. Pero aquí hay que resaltar que de los sellos a las trompetas, a las copas, los juicios aumentan en intensidad, ¿sí? Aumentan en carácter. Cada juicio es una manera como Dios también va evocando al arrepentimiento de los habitantes en la tierra. Cada juicio representa eso en esta etapa de la tribulación donde nosotros estamos viendo. No es nada más un castigo. Recuerda lo que dijimos al principio, que los juicios también siempre son con misericordia. Dios siempre provoca juicios con misericordia. Y cada vez que vamos que se van incrementando es porque Dios quiere llamar la atención de los habitantes de la tierra para que vuelvan su corazón al Señor. Vamos a ver que algunos lo hacen porque hay un tremendo avivamiento, lo leíamos la semana pasada, pero hay otros que al contrario se hacen más rebeldes, se hacen más prepotentes a Dios y prefieren seguir por la maldad. Como lo dice en Juan, amaron las tinieblas en lugar de la luz porque sus obras eran perversas. Y la gente ama su perversidad. ¿Y qué hace? Pues permanece en esa clase de cosas. Entonces, las trompetas, como las copas, golpean las mismas áreas, las áreas de la naturaleza. Creo que por eso mucha gente, al ver que son juicios en la naturaleza, le van a poner títulos. No, es que lo del cambio climático está terrible y ha aumentado, y van a ponerle títulos a lo que en la naturaleza parece o aparece, pero realmente detrás es Dios haciendo estos juicios para provocar arrepentimiento, para provocar que los corazones regresen a Él. Entonces, los juicios de las trompetas son liberados en la primera parte de la tribulación, y las copas, o sea, los sellos y las trompetas en la primera parte de la tribulación, y las copas en la segunda parte de la tribulación, que se le llama el día de la ira de Dios o la gran tribulación. Así es como se le llama a esa segunda parte. Y hay que resaltar que los juicios de las trompetas son un paralelismo de las plagas enviadas en los tiempos del pueblo de Israel cuando vivían en Egipto, y Dios quiere liberarlos. Y Egipto, ¿qué hace? Se resiste. La misma actitud de Egipto de resistirse es la actitud de los habitantes en ese tiempo de la historia, cuando esté la gran tribulación, en resistirse también. ¿Y por qué no sería así, verdad? Podemos ponernos a pensar, ¿por qué no buscar una semejanza con las plagas de Egipto? Ya que el clamor en la tierra en ese tiempo, o sea, en el tiempo de la tribulación, va a ser el mismo que el de los egipcios cuando estaban en el tiempo de Faraón. Recuerda cuando llega Moisés de parte de Dios, llega Moisés con el Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que lo sirvamos. Y Faraón le contesta: ¿y quién es el Señor? ¿Y quién es tu Dios? O sea, de una forma prepotente ve la destrucción a su alrededor, ¿sí? Se deja engañar por sus brujos, que después nos dice el Nuevo Testamento que se llaman Janes y Jambres, y que ellos pueden materializar energía, que esto es algo sorprendente porque de un palo lo avientan y generan a través de poderes diabólicos, generan una víbora. Y tú dices: pero eso ¿cómo? Bueno, es que esas cosas las puede hacer el ser humano con una relación con el enemigo, con el adversario. Y sin embargo, al ver todo lo que va sucediendo, es más, hasta los mismos brujos, cuando llega la plaga de los piojos, dicen: no, ese ya es el dedo de Dios. Pero el faraón se resiste y dice: ¿quién es Dios y por qué te voy a dejar salir? Bueno, esa actitud es la misma actitud que la tierra tendrá cuando se liberen las plagas de Dios en las formas de golpear la naturaleza, como en los tiempos de Egipto. Y hay que tener mucho cuidado, iglesia, porque yo les he dicho, hay cristianos medio ateos, o sea, cristianos que creen en Dios pero no creen
No creen que hay un Satanás, no creen que hay lo sobrenatural, no creen que el Espíritu puede obrar, no creen en sanidades. O sea, todo a manera intelectual. Pero hay momentos, y vamos a ver a partir del capítulo 8 y especialmente entrando al capítulo 9, que hay cosas que ya nosotros van a quedar del lado, el balón va a quedar del lado de Dios, porque no las vamos a entender. Y hay cosas que Dios se reserva para sí mismo en la revelación de las cosas. Eso lo afirma Deuteronomio 29:29. Entonces, al igual que los sellos, el toque de las trompetas traen 3 resultados dramáticos, que 2 de ellos los veremos hoy y el tercero lo dejaremos, el capítulo 9, para la semana que entra, porque estos 2 capítulos realmente se leen juntos. ¿Qué es el resultado dramático que va a resultar, perdón la redundancia, de esto? Número 1, hay una preparación en los cielos. ¿Por qué? Porque es como una manera de prepararse espiritualmente para la siguiente etapa de juicios. Hay una preparación en el cielo, lo vamos a leer en los primeros versículos, porque va a decir que hubo un silencio en el cielo por 30 minutos. O sea, eso es algo impresionante, ¿sí? Segundo, va a haber una desolación. O sea, a partir de ahí del versículo más o menos 7 en delante, va a haber una desolación. O sea, el impacto por segunda vez en la naturaleza en los primeros 4 toques de trompeta. Los toques de trompeta ahorita vamos a ver lo que significan. Pero tercero, lo que va a suceder en el capítulo 9, eso lo dejamos para la próxima semana, es que va a haber una liberación. ¿Una liberación de qué? Ya no nada más de efectos sobre la naturaleza, sino de efectos espirituales por fuerzas espirituales de maldad. Y eso vamos a estudiarlo bien la próxima semana con el favor de Dios. Vamos a entrar a la primera parte. Yo te digo, hay una preparación de los versículos 1 al 6. Déjame leerlos, ponles atención, velo en tu Biblia y vamos a ir viendo cómo dice estos pasajes. Dice primeramente aquí, dice: cuando el Cordero abrió el 7º sello, y aquí viene, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Ahora tenemos que entender, media hora, ¿será media hora nuestra o será media hora de que Juan está en el Espíritu? Y no sabemos, no podemos decir que es 30 minutos cronometrados, pero hubo un silencio en el cielo. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y ahí empieza, el 7º sello es la liberación de los nuevos juicios sobre la tierra, que son los juicios de las trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Este es como si se hiciera un paréntesis un poquito del por qué se liberan los juicios. O sea, este próximo pasaje no está incrustado ahí de manera random. No, está incrustado aquí porque es lo que sucede cuando los juicios se liberan. Entonces, dice este pasaje, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las trompetas se prepararon para tocarlas. Ok, primero vamos a ver aquí qué está sucediendo. El 7º sello es un silencio, y el silencio que se hace es parte de la preparación espiritual, o te lo voy a decir de otra manera, de la asimilación de los seres celestiales en lo que va a pasar en la tierra. O sea que ellos de alguna manera están viendo lo que va a suceder en la tierra y se quedan, una posibilidad es que se quedan anonadados al ver estos juicios, al ver lo que se va a liberar ahí. Entonces recordemos que las huestes celestiales en el capítulo anterior, en el capítulo 5 y 6, 4 y 5 y 7 también han estado adorando al Padre y al Cordero con una adoración estruendosa, pero de repente hay un silencio, ¿sí? Y Juan no nos dice exactamente por qué se hace ese silencio, pero ya les dije una de las causas de por qué pudiera hacerse esa pausa, ese silencio, porque posiblemente ellos vieron
que el rollo, los sellos donde estaba el rollo, fue completado todo, se dio a conocer el plan glorioso de Dios de cómo dispondrá el escenario para los últimos tiempos, o se quedaron perplejos de lo que ven y hacen ese silencio. Ahora, una de las reglas que se me ha olvidado platicarles, pero que es crucial al interpretar Apocalipsis o libros como Ezequiel o partes de Isaías o de Daniel, es que cuando hay muchas figuras, tenemos que buscar donde hay figuras en otras porciones de la Biblia, porque las figuras se interpretan con las otras figuras de la Biblia. No hay manera de interpretar lo que estamos viendo aquí solamente imaginándonos. No, tenemos que ver dónde más en la Biblia está escrito para poder darle un significado o una interpretación correcta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Sofonías 1:7 dice: calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Pareciera como si Sofonías se está conectando con este tiempo de la historia, ¿sí? Porque ese silencio es una calma antes de la tormenta, antes del juicio. Normalmente la calma viene después, pero aquí es antes. Hay algo que va a suceder antes del juicio. También Sofonías lo dice. Leíamos en el capítulo, ahí mismo el capítulo 1 versículos, pero 14, un poco más adelante dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero, día de ira, aquel día de congoja y de angustia, de destrucción y desolación, de tinieblas y densas sombras, día nublado, de densa oscuridad. Pareciera como que está viendo algo de los juicios que vamos a leer a continuación. Día de, ¿qué dice? Trompeta, día de trompeta. O sea, Sofonías mete aquí el día de trompeta y el grito de guerra contra las ciudades fortificadas. Bueno, sigue el pasaje aquí. Entonces, la entrega de las trompetas tiene un gran significado, porque de acuerdo a Números capítulo 10 en la Biblia, en el Pentateuco, nos dice que las trompetas tenían básicamente 3 usos primordiales. Primero, convocar al pueblo. Había una junta, sonaba la trompeta. La trompeta normalmente eran los chofares que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Que pocos lo pueden tocar porque hace falta mucho pulmón. Nosotros, cuando una vez tuvimos la primera graduación que tuve yo en Monterrey con el instituto, de repente el pastor me dice: Alan, quiero un chofar para que cuando los alumnos vayan entrando, pues tocamos el chofar. Híjole, mano, pues conseguir un chofarista, sí, en Monterrey, siglo XXI, pues ¿dónde, verdad? Y salió el clásico que yo tengo un brother que toca el chofar. Bueno, pues lo mandaron traer y yo lo vi cuando llegó. Dije, lo vi así, pues vamos a decirlo, llenito, sí. Dije, este cuate no creo que traiga mucho pulmón, pero bueno, total, como habíamos juntado varias generaciones, pues era una graduación como de 80 chavos, ¿no? Y está parado en un segundo piso. Y cuando le hacemos la instrucción, empezamos a entrar al auditorio y el chofar empieza. Bueno, vamos dando la vuelta cuando de repente lo veo que se cae en una silla. Se nos desmayó, porque tocar el chofar no es cualquier cosa. Sí, se requiere mucho pulmón, y si no tienes el pulmón, se te acaba el aire. Pues bueno, próximas graduaciones poníamos un tape y el chofar. Bueno, paréntesis, ya se termina. ¿Para qué servía el chofar o para qué servía la trompeta? Para convocar al pueblo. Segundo, para anunciar una guerra. Y tercero, para anunciar algo especial o victorias o cosas especiales. Por ejemplo, ¿se han de acordar ustedes cuando se toca la trompeta o el chofar en la destrucción o en la conquista de Jericó? ¿Se acuerdan? Ese era un chofar también que se toca después de las vueltas, y el grito y es parte de lo que sucedía ahí. Cuando los reyes, por ejemplo, cuando se da la ley en el Sinaí, se toca la trompeta. Y Juan dice que la voz del Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis sonó como trompeta también. De hecho, algunos relacionan este pasaje que estamos leyendo con decir, es que aquí es donde es arrebatada la iglesia. Sí, a eso se le llama mesotribulacionista, o sea, que a mitad de la tribulación ahí es arrebatada la iglesia. Bueno, es una postura, está bien, pero definitivamente el sonar de las 7 trompetas son una declaración de guerra y una declaración de que Cristo viene, de que los juicios continúan en la tierra y Cristo viene.
Salmo capítulo 2, ¿te acuerdas cómo lo leímos? Decía: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, estas son figuras de la actitud de la tierra cuando Cristo va a regresar, de cómo en ese tiempo de tribulación la tierra estará en una actitud rebelde, diciendo estas cosas: rompamos sus cadenas, ¿sí? No hay Dios. Yo soy mi propio Dios, yo soy el constructor, el arquitecto de mi propio destino. Cosas similares son las que dice la gente, los habitantes de la tierra, que simplemente expresan una rebeldía del corazón. Pero dice este Salmo capítulo 2, versículo, creo que es el 3, 4, dice: el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Claro, porque es una tontería que el ser humano reaccione de esta manera ante Dios el Creador. Dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Y sigue diciendo y sigue hablando. Pero entonces, así como las trompetas declararon la derrota de Jericó, declaran aquí lo que las trompetas están declarando es que ese sistema de este mundo que Apocalipsis ya le pone título y le llama Babilonia, será derribado. Cuando hablamos de Babilonia no hablamos de cosas que te han dicho, no, que allá, que la iglesia tradicional, que esa es la Babilonia. No, eso no es Babilonia. Babilonia es el sistema de este mundo donde se mueve la gente, es todo. Juan lo dice: el mundo entero está bajo el maligno. En 1 Juan 5. ¿Qué es eso? Es el sistema babilónico que está de alguna manera imperando en el mundo, detrás del pensamiento de la gente. Y la declaración de estas trompetas es que ese sistema también va a caer, porque Cristo viene a reinar. Amén. Pero aquí pasa algo. Nos dice estos pasajes que el incienso es añadido a las oraciones de los santos. Primero, los santos en la Biblia no es un grupo especial de cristianos espectaculares. No es eso. Somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Santidad, primero, es un término legal. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos declara santos. Y el día que tú realmente le entregaste tu vida a Cristo, ese día Él dijo: Alejandro, Él es un santo. Dios no estaba viendo su pasado, Dios no estaba viendo cómo se iba a portar en el futuro. Él estaba viendo la obra de Cristo en él y declarando: Él es santo. Y así como ese día Él te vio de esa manera, eso es suficiente para reinar con Dios, para entrar al reino. Pero es importante que entonces nosotros guardemos eso en nuestras vidas. Y guardar esa santidad se le llama en el Nuevo Testamento santificación. Es un proceso en donde nosotros nos deleitamos por la obra en que Dios ha hecho en nosotros. O sea, en otras palabras, santo es la declaración del cielo sobre nuestro corazón. ¿Sí? No importa donde tú estés, eres declarado por Dios santo. Ok, pero esto tampoco te da permiso para andar donde te dé la gana, sino que si somos realmente obedientes al Espíritu, vamos a estar donde Él nos guía. Ok, ¿y cuál es la oración? Porque aquí nos habla de que es añadido a las oraciones de los santos. O sea, el incienso que toma este ángel es añadido a las oraciones de los santos. Entonces la pregunta sería: ¿qué oración están haciendo los santos? La pregunta sería: ¿cuál es la oración que caracteriza a la iglesia? ¿Cuál es la oración a lo largo de los siglos, desde que Cristo nos enseñó a orar hasta estos tiempos, que debe de ser la característica de la iglesia? ¿Cuál es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es el centro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese es el centro del corazón de la iglesia, que levanta su oración delante de Dios y sube como un incienso. Pero ahora el ángel está tomando de las oraciones y le añade incienso, y el ángel hace algo muy especial.
diferente a cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Déjame hacer un paréntesis para explicarte lo que se hacía en el Antiguo Testamento. El día de la expiación, que está más o menos por ahí, creo que es Levítico del 10 al 15, uno de esos, por ahí está explicado el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el incensario, que contenía carbones encendidos, ¿sí? Del altar, o sea, el altar que estaba afuera en el atrio, él tomaba carbones encendidos, los introducía al incensario, que era una caja de cubierta, era de bronce, oro, bueno, cubierta, y él se introducía al lugar santísimo con el incensario. Pero el sacerdote hacía algo: agarraba un puño de incienso. El incienso era un aroma fabricado, era un producto fabricado específicamente con los elementos que Dios pedía, para que al añadirlo a los carbones, ¡fum!, se liberara un humo, y en ese humo es donde Dios se presentaba. Porque si no estaba el humo, el sumo sacerdote moría, porque no podía estar en esa densidad de la presencia de Dios. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Pero en este caso hay una diferencia. Cuando leemos Apocalipsis, lo que acabamos de ver, en esta escena el ángel pone el incienso en el altar y toma del altar los carbones encendidos, y dice la palabra que los arroja a la tierra. Ahora, son escenas, pues a lo mejor los podemos imaginar, pero son figurativas realmente de lo que significa que Dios está avalando que los juicios vengan sobre la tierra, ¿sí? O sea, otra vez te digo, no es que veamos una escena y al ángel agarrando y un brazo musculoso aventando así con coraje carbones a la tierra. Pues te lo podrás imaginar así, pero realmente lo que significa en la figura de lo que ve Juan es eso, que Dios está diciendo: mi permiso está para que venga la siguiente etapa de juicios. Y aquí es donde arrancan entonces los juicios de las tormentas, que realmente estas oraciones estas oraciones que vemos aquí en Apocalipsis es el acumulado de siglos de la iglesia diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad. En algún momento de tu vida tú vas a orar eso: venga tu reino, hágase tu voluntad. Imagínate eso acumulado con cientos de años y siglos de una iglesia que pide: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, esta es la respuesta del cielo, ahora sí, a esa oración, y se libera eso. Ahora, tenemos que ver aquí algo. Normalmente no estamos acostumbrados a pensar: bueno, yo estoy pidiendo que venga tu reino, pero yo estoy hablando pues de mi familia, de mis afanes, de un tío que está enfermo y me duele algo, o me faltó el dinero para llegar al fin de semana. A veces pensamos muy chiquito, muy corto. Nuestro pensamiento es yo, aquí, mi tiempo, mi tierra, lo que yo vivo. Pero Dios está viendo más. Él tiene un plan global, Él tiene un plan a través de los siglos, y Él quiere que, además de tu orar por aquellas cosas que sí posiblemente requieren la intervención de Dios aquí, ¿verdad?, o en nuestra nación o en nuestra ciudad, etcétera, Él quiere que nosotros nos unamos a Él en su proyecto de establecer su reino en esta tierra. Si me van siguiendo, qué bueno que oremos así, ¿verdad? Y hay una parte en esa oración donde Cristo nos enseña, que nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una parte para las peticiones, pero realmente la parte global del Padre Nuestro es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, en la tierra. Y esta oración se va a manifestar más intensamente en el momento donde la tierra y los habitantes de la tierra estén en una profunda prepotencia y rebeldía delante de Dios. Habrá un grupo de personas que habrán creído en Dios y en su palabra, los cuales clamarán esto con ardor y con toda su fuerza: venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Yo te decía, hay salmos así. Mira, tengo aquí muchos salmos escritos, no tengo el tiempo para leerlos todos, pero es una figura de decir: levántate, oh Señor. Salmo 7:6: levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios, y despiértate en favor mío, y tú has establecido juicio. O sea, estas oraciones
son figuras del Antiguo Testamento realmente al corazón de la iglesia cuando estemos pidiendo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando decimos: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos, es lo que te digo. Normalmente nosotros, con una mente muy corta, muy regional, muy de aquí, estamos pensando en el énfasis de nuestros afanes, dolor, enfermedades, pero Dios está viendo de otro modo. Él está viendo algo global. ¿Y qué es esto? Son esos carbones encendidos arrojados a la tierra por el resultado de la oración de la iglesia. Ahora, ¿qué más provocan el toque de las trompetas? Bueno, vamos viendo en el versículo 7, que aquí viene lo segundo que provocan, y es una desolación. La palabra desolación es como una combinación entre destrucción, algo que queda devastado, ¿sí? Desolado. Eso es desolación. ¿Qué pasa? En los primeros 4 juicios de trompetas se generan ese efecto natural en la tierra, sobre la tierra y sobre sus habitantes. Bueno, déjame leer versículo 7, dice: porque vamos a ver que aquí hay una desolación en la tierra, en los mares, en las aguas frescas o en el agua potable, posiblemente se refiere a eso, y en los cielos. Pero el versículo 7 dice: el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados en la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Sí, el profeta Joel habló diciendo: sangre y fuego. Pues aquí puede tratarse a lo mejor de incendios, una cosa de incendios por todo el mundo que pueden afectar cosechas y alimento, devastar la industria alimenticia. Posiblemente se trate de eso. Segundo, versículos 8 y 9, ahora dice que el segundo toque afecta a los mares. Dice: el segundo toque, ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña, o sea, es algo parecido a una gran montaña ardiendo en llamas, fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. O sea, obviamente este juicio, ¿qué será? Meteorito, ¿qué será? No sabemos. Es algo natural que cae, obviamente, pero al estilo de las plagas egipcias. ¿Te fijas? El mar se convierte en sangre y hay parte del mar que muere. Ahora, imagínate eso. Es este impacto en la vida marítima y obviamente la crisis en todas las costas, en todas las islas, en todo eso. O sea, nosotros acá, habitantes del desierto, pues matamos un cabrito y nos lo echamos, ¿verdad? O un vasito de carne asada. Pero la gente que vive en las costas, que aquí hay gorditas en las mañanas, en otros lugares hay carretas de mariscos. Aquí, bueno, imagínate la devastación. Bueno, vamos a avanzar un poco. Después dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de aguas. Esto puede referirse al agua potable, que no va a haber agua potable. Y otra vez te digo, no quiero ser contrario, ¿verdad? Pero aquí, cuando yo voy pasando por una de las calles para llegar a la casa, hay un anuncio de 2 niños así enojados que dicen: cuida el agua porque mañana nos hará falta. ¿Sí? La realidad de las cosas es que va a volver a llover, y lo vimos en Monterrey. Mientras esté así el mundo, va a volver a llover, y aunque ya estaba seca la presa y venían los regios a bañarse de este lado y a comprar agua en Costco, volvió a llover y se volvió a llenar. Además, han habido unas inundaciones terribles, las presas están hasta el tope. Mientras esté así el mundo. Pero en esta época parece que nos está hablando de un momento donde ahora sí va a haber una sequía y una podredumbre en los manantiales, en los mantos acuíferos, que va a provocar cosas muy terribles. Bueno, en los cielos, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo en la noche. Bueno, aquí nos dice que el sol va a ser afectado, y si el sol es afectado, todo se afecta, ¿verdad? Cambian las temperaturas, imagínate. Todo esto tiene un paralelismo con las plagas egipcias. La 9ª plaga egipcia es esa plaga de oscuridad, una oscuridad tan densa. ¿Cómo era? Era como una neblina oscura
que prendían una vela y no se podía ver, o sea, no había cómo observar. Nada más piensa en el cambio climático, la afectación en cultivos, cosechas, comida, salud, etcétera. Bueno, versículo 13. Y aquí ya vamos terminando. Pues es de los últimos versículos. Leímos el 12, ¿verdad? Fíjate lo que dice Amós 5:18. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Ahí dice, será tinieblas y no luz. Algo veían los profetas del Antiguo Testamento que testifican, anticipan de lo que vio Juan en cuanto a esos tiempos. Y yo te decía que este juicio tiene paralelismo con las plagas de Egipto. También parece que este juicio va a ser temporal. Entonces mire, y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. O sea, fíjate, paréntesis aquí, nos detenemos un momento. No nada más hay un silencio antes de que empiecen los toques de trompetas. Ahora, después del 4.º toque de trompeta, hay un ay. Los ay son muy característicos de los profetas del Antiguo Testamento, y Jesús también los dice. También cuando ve Jerusalén, ay Jerusalén, el ay es un sentido, como un pésame anticipado por lo que le va a venir en el juicio a donde se está lanzando el ay. Isaías es muy clásico en sus ayes, porque él pone como 6 ayes. Ay de los que hacen tranzas, y ay de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, y ay de esto. Pero se topa con el Señor y dice: ay de mí, que soy un hombre pecador, con labios inmundos. Es cuando no hemos tenido un encuentro que devasta nuestra pecaminosidad, nuestras formas, nuestra apatía, nuestras maneras, y necesitamos ese encuentro con Cristo que diga: ay de mí, soy un hombre pecador. Y dice la palabra en Isaías 6 que cae como muerto Isaías. Iglesia, nos faltan encuentros de ese tipo que nos ayuden a ubicarnos en que tenemos a un Dios poderoso, que somos pecadores y necesitamos de su gracia. Quitar de nosotros la mentalidad mundana, quitar de nosotros la mentalidad carnal, la mentalidad de mientras, la mentalidad de yo lo hago todo pues ahorita para salir adelante, y empezar a tener una mente en lo eterno, en las cosas de Dios. Dice el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna, mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Necesitamos tener esa clase de ay por nosotros mismos, ¿verdad? Creo que los ayes bíblicos dirigidos a nosotros son como pequeños golpes a nuestra conciencia de que no vamos muy bien y necesitamos realmente volver a Dios, caminar con Él, que nuestro corazón vuelva a estar encendido para caminar con Él realmente en un primer amor, como dice la palabra de Dios. Pero no va a suceder hasta que no haya un ay personal, viendo el espejo de la palabra a mi vida para que queme o venga como un mazo, también lo dice así Isaías, Jeremías, y nos despierte del letargo espiritual. Ay, bueno, aquí hay un ay sobre ese tiempo. Esta águila en medio del cielo, que puede referirse a uno de los seres vivientes que está haciendo este anuncio tremendo de parte de Dios, diciendo: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa del toque de la trompeta que faltan, y de los otros 3 ángeles que están por tocarla. Ahora, esta es una manera de decir, el anuncio de este ángel es una manera de decir: si piensas que lo que ha sucedido hasta ahora es terrible, solo espera, lo peor está por venir. Pero es una manera también para los habitantes de la tierra de misericordia, para que volteen a Dios. O sea, es como cuando tú te has topado con una persona que está en su lecho de muerte, pero está así: ah, es que Dios no me ayuda, ay, Dios no. Oye, ¿qué quieres? Te estás muriendo. Invoca a tu Creador. Pero hay gente que se endurece de esa manera y dice: no. Bueno, este ay es dirigido a los habitantes de la tierra. Ese pasaje
o esa frase, los que habitan en la tierra, o más adelante va a decir los moradores de la tierra, que aparece aquí en el versículo 13, se encuentra 12 veces mencionada en Apocalipsis, y es una expresión más amplia que gente viviendo en la tierra. Su significado es más bien una expresión de aquellos que viven para las cosas de la tierra o viven para las cosas de este mundo. Cuando la Biblia dice ay de los que viven en la tierra, no es para todos, porque aquí todavía hay 144,000 sellados y un gran número de personas creyendo en Cristo, un avivamiento tremendo. ¿De quién habla aquí? Es el ay sobre todos aquellos que aman las cosas del mundo, que aman su carnalidad, que no quieren desistir de un estilo de vida pecaminoso y volver en un arrepentimiento a Dios en fe. Entonces este águila ángel se ve bonito, ¿verdad? Águila ángel es lo que sale diciendo por todo el mundo. O sea, estas personas, estos habitantes representan lo opuesto, ¿sí?, a los mencionados en Filipenses 3, que en Filipenses 3 habla que tenemos ciudadanía en los cielos. Estos son los habitantes de la tierra, los que dicen somos de aquí. De hecho, no me quiero adelantar, pero más adelante van a hablar de los seguidores de la bestia o del anticristo. De esos va a hablar. Primera de Juan 2:15 lo dice muy bien: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sigue hablando, no ames la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, porque el mundo pasa y sus pasiones. Y creo que este versículo tendrá más sentido en esos días. El mundo pasa, lo verán al mundo pasar, verán que el mundo se está destruyendo, verán que el mundo está cambiando. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Creo que este es uno de esos pasajes a leerlo. Bueno, y prepárate, yo te invito a que la próxima semana traigas ya leído Apocalipsis 9. Porque ahí es como que la cosa explota. Pero creo que estos pasajes, una de las razones por las cuales están aquí, es para que no dejemos de predicar a Cristo, para que no dejemos de predicar el evangelio, para que si tú has estado aletargado, dormido, en un estupor espiritual, amado, despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo, dice la palabra. Nos hablan estos pasajes precisamente de que Cristo viene por una iglesia como aquellas vírgenes sensatas, con aceite en sus lámparas. Con aceite en sus lámparas. El aceite es una figura del combustible, del ardor, de lo que está en el corazón por las cosas que vienen de parte de Dios. O sea, eso representa el aceite. Es la clase de iglesia por la que Cristo va a regresar. Quítate la idea de que Cristo regresa por un asistente nominal, primo hermano que viene a la iglesia. Quítate la idea de eso. Cristo no viene por una iglesia mediocre. Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga, por una iglesia apasionada, y yo quiero ser parte de eso. Y si tú estás aquí y no eres parte de eso, estos ayes son para que ahorita hagas un tac de tu corazón y digas: Señor, opérame, mete tu bisturí, mete tu mano, incendia mi alma para empezar a hacer las cosas bien diferentes, porque quiero estar con vestiduras blancas y que tú puedas decir: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué es lo poco? Tu vida, la relación que tú tienes con Dios, la condición de tu corazón. Ay, amén. ¿Por qué no oramos un momento? Cierra tus ojos. Padre, yo oro que tú despiertas en esta noche nuestros corazones para adorarte, para buscarte.
Yo oro por aquellos que están aquí, que han estado jugando, apáticos, que han estado vulnerables a las cosas de este mundo. Oro por los que están aquí, que han estado adormecidos en estupor, que han estado aflojerados, como amodorrados, Señor, en su espíritu, en su alma. Oro para que tú los despiertes en el nombre de Jesús, para que venga un fuego, para que venga una pasión, para que venga algo nuevo a los corazones, en el nombre de Jesús. Mira, levanta tus manos. A ver, ayúdenme por favor, el grupo, empiécenle a tocar. Vamos a adorar un momento, vamos a agitar nuestro espíritu, vamos a orar, vamos a levantar nuestra oración. Si tú hablas en el espíritu, empieza entonces a orar. Oh Señor, sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, despierta nuestro corazón para adorarte, para seguirte. Yo oro por quienes han estado en un estupor, aletargados, por quienes han estado lentos, por quienes no han estado corriendo la carrera, por aquellos, Señor, que han dejado que el corazón y sus carbones personales se vayan apagando. Oh, que venga tu espíritu y empieces a derramar en una iglesia que despierta, que tiene aceite en sus lámparas y que te busca de todo corazón, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, vamos a adorarte. Oh, sí, despiértanos, como cantábamos ahorita. Despiértanos a ti. Despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Y bueno eres Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad. Yo te digo gracias. Y bueno eres Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias. Yo te digo gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias.